Uno nunca sabe la situación por la que puede estar pasando una persona, y mucho menos estamos acostumbrados a ponernos en sus zapatos. La verdad es que pocas veces nos ponemos a pensar qué tan difícil puede ser la vida de otra persona, y tendemos a imaginar que nuestra vida tiene muchos problemas. No es fácil compararnos con personas que parecen tenerlo todo, pero muy rara vez nos comparamos con personas que verdaderamente la tienen muy difícil. Solo entonces uno valora lo que tiene. Soy de la ciudad de Querétaro, y lo que les contaré el día de hoy, me tocó vivirlo personalmente hace aproximadamente 15 años, cuando estaba en segundo de secundaria. Estudiaba en la secundaria general número 3. En esta escuela había chicos de todo tipo, de todas las clases y de todas las formas. Los había con mucho dinero, humildes, morenos, blancos, flacos y gordos. Aún así puedo decir con certeza que la discriminación era algo que se veía a diario en la escuela, y que por desgracia las autoridades escolares no parecía importarles para nada. En diversas ocasiones me tocó ver a un grupo de chicos adinerados, aventando toda clase de cosas a los que tenían menor clase económica, y en alguna otra ocasión, a un grupo de chicas caucásicas que se burlaban de otro grupo solo por su tono de piel distinto. Sin embargo, tengo que decir que lo peor de todo no terminaba ahí. Me tocó ver otro caso que en mi opinión y la de muchos, fue algo que se salió completamente de control y nos muestra qué tan cruel puede ser el ser humano cuando no se le educa adecuadamente. En la escuela había un conserje llamado José Luis, y la forma en la que se le podría describir es muy particular, pues realmente él tenía un aspecto muy extraño. En gran parte esto se debía a una serie de discapacidades, de las cuales algunas son una descompensación hormonal que le provocaba una falta de calcio en sus huesos, y que por ende, sus huesos eran muy frágiles. Por ello su manera de caminar era tambaleante, y cojeaba cuando avanzaba. También tuvo en alguna ocasión una serie de parálisis faciales que terminaron deformándole la cara, haciéndolo parecer una especie de monstruo de Frankenstein. Además tenía un descontrol motriz provocado por la misma parálisis ya mencionada antes, y esto hacía que hiciera movimientos esporádicos y repentinos en sus brazos y cuello. Realmente nunca supimos su edad, pues era muy difícil calcularlo, y nadie se atrevía a preguntarle. Desde el primer día que llegué a la secundaria me di cuenta de que él era el centro de atención de todos los alumnos para bromas, burlas y trucos. Él no parecía prestar atención a los chicos que lo molestaban, y simplemente se defendía dando gritos en señal de amenaza. Sin embargo, debido a sus discapacidades, le era casi imposible defenderse, y los chicos a veces eran demasiado crueles con él. En algunas ocasiones los vi ensuciar con lodo el piso donde él ya había limpiado, y que tanto trabajo le había costado hacer. Otras veces más aprovechaban cuando no los veía, y le ponían el pie para que se cayera. Esto solo es un ejemplo de las innumerables crueldades que le hacían. Además solían llamarlo monstruo, fenómeno, entre otras cosas. En diversas ocasiones intenté ayudarlo, pero siempre que lo intentaba terminaba molestado también. Y cuando pedía ayuda a las autoridades de la escuela, estas no hacían más que reprender con palabras a los estudiantes que molestaban. Y ciertamente eso empeoraba solo más las cosas. Así tuve que observar estas crueldades por más de 2 años, hasta que finalmente la tragedia dio paso a la verdadera historia. El día 2 de marzo del año 2005, unos estudiantes se organizaron para hacerle una broma pesada al conserje José Luis. Decidieron que pondrían tachuelas en sus zapatos cuando éste se los quitara para limpiar el área del drenaje. Y así cuando se los pusiera, este terminaría picándose con ellas. Por desgracia la broma salió terriblemente mal, ya que José Luis cuando estaba a punto de ponerse los zapatos resbaló levemente, tirando sus zapatos al estanque de agua que se encontraba frente a él. Entonces decidió sacarlos y llevarlos a la azotea para que se secaran ahí. Los chicos no se percataron de ello, pues estaban en clase ya.
Cuando pasó un rato y José Luis consideró que ya estaban secos, subió a la azotea y lamentablemente se puso los zapatos, pinchándose los pies y por último cayendo al vacío. Todos los que estábamos en ese momento en la escuela pudimos escuchar su grito de terror, mientras caía antes de suspenderse súbitamente. Con su fallecimiento nos enteramos que José Luis tenía una madre con Parkinson y con problemas del corazón. Por ello es que él trabajaba a pesar de sus discapacidades y adversidades. Trabajaba para poder pagar las diversas medicaciones que requería su madre, además de sus alimentos. A pesar de ser un chico de pocas palabras, tenía grandes razones para soportar los innumerables abusos y burlas, pues no había muchas posibilidades de que alguien más lo contratara con sus capacidades especiales. Fue verdaderamente trágico y todos al enterarse de su historia, se sintieron tremendamente arrepentidos por haberlo tratado tan mal. Como dije, uno nunca sabe la situación de otra persona y por lo que está pasando, solo cuando ya es demasiado tarde. Toda la escuela estuvo de luto durante un tiempo, pues rápidamente se notó la ausencia de José Luis. Él, a pesar de sus capacidades, tenía la escuela siempre limpia y funcional. Y ahora, después de unos días de su fallecimiento, había múltiples problemas que nadie sabía cómo resolver. Los muchachos que le hicieron la broma a José Luis sentían una gran culpa ahora, pues nunca tuvieron la intención de que tal tragedia ocurriera. Solo querían divertirse, pero ahora que conocían la historia completa, no podían sentir más que culpa. Cada uno de los muchachos que estuvieron involucrados en la broma fueron suspendidos de la secundaria y obligados a ir a un psicólogo. En todo ese tiempo los dejé de ver, pero fue entonces que muchas personas empezaron a experimentar hechos paranormales adentro de la escuela, y algunos otros, específicamente los que estuvieron involucrados en la broma, tuvieron experiencias verdaderamente terroríficas, y para mala fortuna les pasaban en todos lados, sin importar en dónde estuvieran. En la escuela pudimos escuchar varias veces la cubeta de metal que José Luis solía arrastrar por toda la escuela para trapear el piso, y se le podía escuchar sobre todo en el turno vespertino, cuando estaba a punto de anochecer. Algunos alumnos incluso dijeron haberlo visto en el tejado o al menos su silueta, y otros cuantos dijeron haberlo escuchado cuando entraban a los cubículos del baño. Era innegable que cosas extrañas sucedían ahí. Y cuando por fin volvieron los chicos de la broma, nos contaron sus terroríficas experiencias. Al parecer el espíritu de José Luis se estaba encargando de atormentar a aquellos muchachos, a pesar de que ya le habían pedido perdón y se sintieran genuinamente arrepentidos. Uno de ellos, que fue quien planeó la broma en primer lugar, fue quien más sufrió, pues nos contó que día y noche el espíritu de aquel conserje se le presentaba. Dijo que ya fuera en su casa o en la escuela, podía ver al conserje arrastrarse hacia él. Dijo que le pidió perdón, pero el ente le gritaba amenazante cada vez que lo intentaba, y que incluso amanecía con dolores musculares y tenía pesadillas por la noche, en las cuales José Luis lo espiaba desde las sombras, esperando a que se durmiera para acecharlo. Él mencionó también que desde aquellos días se ha sentido sin energía y con dolencias. No podía creer que alguien pudiera soportar tales ofensas sin tener posibilidades de contrarrestar esto o defenderse. Poco después aquel muchacho se salió de la secundaria, pues dijo que no podía soportar estar cerca de donde había fallecido José Luis, y nunca más volvía a saber sobre él. Sin lugar a dudas, esto dejó marcado a todos, y perdura hasta la fecha de hoy, como uno de los peores acontecimientos que hayan sucedido en dicha escuela. Fue hace 3 años que me sucedió esta historia. Vine con la ilusión del sueño americano. Era el 18 de marzo del año 2018, cuando mi esposa y yo decidimos venir a Texas para tener una mejor vida. Contactamos con las personas que nos ayudarían,
y fue el día 20 de marzo en el que vendríamos a un lugar el cual no conocíamos. Tratamos con personas que ni siquiera habíamos visto previamente. Habíamos escuchado ya sobre muchas historias de personas que han perdido la vida, e incluso las de chicos y chicas que se han perdido en el camino. Mi esposa y yo decidimos hacerlo aún así. Ya era cansado llevar una vida muy radical sin dinero, sin poder hacer nuestros sueños realidad. Así que decidimos pagarle al famoso coyote el dinero que con mucho sacrificio habíamos juntado. Recuerdo muy bien que él nos dijo que nos garantizaba la pasada por la frontera, por una cantidad de $3,800 por los dos. Posteriormente llegamos a la ciudad de Reynosa. La persona que se encargaría de cruzarnos nos llevó a un pueblo que se llama Camargo, sin antes recalcar que nosotros somos del estado de Veracruz. Así que tuvimos que venir en un autobús desde ahí. Llegamos el día 18 de ese mes de marzo. Nos tuvieron 2 jornadas en una casa. A pesar de ello sentimos que fue una eternidad, pues era un lugar muy frío y sucio. Habían maletas y ropa de personas que ya habían estado ahí anteriormente. Eran ya como a las 8 de la noche, cuando llegó una persona a decirnos que estuviéramos listos, que ya los soldados se habían quitado del río, pues algunas veces están cuidando la zona para que no pasen emigrantes. Bueno, nos llevaron a otra casa después, ahora cerca del río, donde nos tuvieron hasta las 10 de la noche. Esperábamos el momento indicado y a la persona ideal. El famoso caminador es el que indica dónde debes ir para que no seas detectado por alguna cámara o alguna patrulla fronteriza. Llegó la hora de cruzar. Lo hicimos sobre llantas inflables y nos amarramos con una soga. El agua se encontraba realmente fría. Llegamos a la orilla. Nos cambiamos rápidamente de ropa. Esto fue en cuestión de algunos segundos. Recuerdo que éramos 4 personas. Mi esposa, el caminador y otro chavo de nacionalidad guatemalteca y yo. Llegó la hora de caminar como algunos 25 minutos hasta donde llegarían por nosotros, pero ya como algunos 7 metros de nuestro destino. Vimos cómo se acercaba una camioneta de migración a toda velocidad. El caminador vio que se acercaba a alguien y se echó a correr hacia el río. El otro muchacho igual lo acompañó. Mi esposa y yo nos quedamos en un momento de shock sin saber a dónde ir. Mi mujer me dijo que no regresáramos, así que nos echamos a correr a escondernos, aunque sabíamos que era imposible escapar de ellos. Estuvimos escondidos en una noche muy fría andando sin rumbo alguno. Yo tuve que marcarle a algún familiar y decirle que el caminador nos había dejado abandonados. Llegó un momento en el que debíamos ya de salir para que nos agarraran mejor, pero cuando ya nos marchábamos porque ya no aguantábamos el frío, salió un señor con una maleta y agua de entre el monte y la oscuridad. Este hombre nos asustó mucho. Le contamos lo sucedido y él nos dijo que nos ayudaría a salir por otro lado hacia la carretera. Durante el camino nos aconsejó diciendo que debíamos cumplir nuestro sueño, que todo lo que habíamos pasado solo era una prueba de Dios, y también nos dijo que tal vez no pudo llegar a su destino, pero que nosotros sí debíamos hacerlo. Esta persona nos pasó por un rancho donde tuvimos la oportunidad de escondernos entre unas vacas que estaban en un potrero. Y a unos cuantos pasos se veían las luces de la ciudad de Río Grande. Yo recuerdo que le agradecí mucho a aquella persona. Le pregunté su nombre. Él solo nos dijo que se llamaba Francisco López y que era de una ciudad de Tamaulipas. Nos recomendó cuidarnos mucho. Dijo que éramos una familia muy hermosa, que le echáramos muchas ganas. Nosotros salimos corriendo rumbo a una gasolinera. Les recalco que ya eran casi las 4 de la mañana para aquel momento. Llegando a la gasolinera con la poca batería que nos quedaba, le marqué a un familiar que se encontraba viviendo en McAllen. Después de 6 meses me enteré que aquel señor que nos ayudó a cruzar y hallarnos fue una de tantas personas desaparecidas en la frontera. Algunos dicen que lo acabaron porque se cruzó sin pagar, pero yo estaré muy agradecido con él siempre.
Que Dios lo tenga en su santa gloria. Soy originaria del estado de Sinaloa, de la ciudad de Guamúchil. Actualmente cuento con 25 años de edad, y por parte de mi padre soy hija de un segundo matrimonio. Mi padre se llama José, y su primera esposa se llamaba Antonia. Ellos tuvieron 6 hijos varones. Mi padre cuenta que la señora Antonia siempre deseó tener una hija, pero nunca la tuvieron. Por ello, con el paso de los años, la señora Antonia cayó en depresión y se volvió una mujer perezosa, de mal carácter que no atendía a su marido ni a sus hijos. Y pues ahí empezaron los pleitos y las diferencias entre ellos, hasta que por fin se divorciaron. Un par de años más tarde conoció a mi madre, la señora Marisol, así que después de un tiempo nací yo. Fui la única hija entre ellos. Pero debo de mencionar que la señora Antonia siempre nos maldijo y nos hizo la vida imposible. A decir verdad, ella me repudiaba. Me decía que yo era hija del pecado y cosas por el estilo. Pero aunque ella me odiaba, la relación con mis hermanos siempre fue muy buena. Yo tenía 7 años cuando mi padre recibió una llamada para informarle que mi hermano mayor, Alonso, había viajado a la playa con unos amigos de la universidad, donde desafortunadamente había fallecido ahogado. Acto seguido mi padre me dio la noticia, lo cual me puso muy triste, pues a pesar de mi corta edad, ya comprendía lo que esto significaba. Dijo que me vistiera de negro, ya que iríamos al funeral a darle el último adiós a mi hermano, a lo cual obedecí rápidamente. Cuando llegamos al funeral estaban mis abuelos, mis tíos, los amigos de mi hermano de la universidad, incluso compañeros de su trabajo también, y mis demás hermanos. La señora Antonia al verme se acercó furiosamente, me tomó de los hombros y me dijo: «Pero qué descaro el tuyo de venir aquí, hija del pecado». Acto seguido mi padre le respondió: «Está aquí porque aunque no te guste, el difunto es su hermano, y tiene exactamente el mismo derecho que los demás a despedirlo. Así que ya déjala en paz». Después de esto, los empleados de la funeraria colocaron el féretro de mi hermano para que pudiéramos velarlo y verlo por última vez. Primero pasó la señora Antonia, luego mi padre, después los padres de la señora Antonia, luego pasaron mis abuelos, después pasaron mis hermanos de uno en uno, y yo fui la última. Pero debido a mi corta estatura tuvieron que colocarme una silla para que me subiera en ella y así pudiera alcanzar a verlo. Me encontraba encima de la silla despidiéndome de mi hermano, cuando de repente de la nada con su mano tocó el cristal de la caja y con lo que parecía ser una voz de ultratumba me dijo: «Ayúdame». Esto me asustó mucho, por lo que aterrada grité y no pude evitar caer contra el piso, golpeándome la espalda fuertemente. Mi padre corrió a levantarme, me tomó en sus brazos y me preguntó que qué era lo que sucedía, a lo que yo totalmente espantada respondí: «Papi». Cuando me acerqué a ver a mi hermano, él tocó el cristal con su mano y en una voz muy fea me dijo que lo ayudara, a lo que la señora Antonia me respondió: «Escuincla malcriada, ¿cómo te atreves a interrumpir el descanso de mi hijo y a burlarte de mi dolor?». Totalmente enfurecida levantó su mano para agredirme, a lo que mi hermano Carlos le detuvo el brazo diciéndole: «No te atrevas, madre, es solo una niña», a lo que ella respondió: «¿Pero por qué la estás defendiendo tú ahora, niño?». A lo que mi hermano Carlos tajantemente le dijo que era porque ahora él se convertiría en el hermano mayor y que ella misma los había enseñado que el hermano mayor está para proteger y defender a los más chicos. Seguido a esto se escuchó una voz que provenía del féretro que decía: «Por favor, ayúdenme, sáquenme de aquí». Todos sorprendidos y a la vez muy asustados nos acercamos a la caja. Ahí pudimos ver que mi hermano estaba vivo.
Seguido a esto, un hermano de mi papá solicitó que lo sacaran de la caja inmediatamente para hacerle una revisión médica. Y así sucedió. Mi tío descubrió que inexplicablemente mi hermano estaba vivo. Pasaron los días y cuando ya estábamos todos más tranquilos, mi hermano relató que se encontraba en la playa con sus amigos y que estaba nadando en el mar, y que cuando menos lo pensó, se dio cuenta de que iba subiendo una escalera que parecía estar hecha de nubes, y que en lo más alto había una puerta muy grande, y que al llegar a ella había un anciano vestido totalmente de blanco con una barba muy larga. Al verlo le dijo sorprendido: ¿Y tú qué estás haciendo aquí? A lo que mi hermano le respondió: Pues la verdad no sé qué hago aquí. Pero ¿por qué me lo pregunta? ¿Quién es usted? El anciano respondió: Mi nombre es Pedro, pero en la tierra me conocen como San Pedro. ¿Ves este libro que tengo en mi poder? Mira, tengo escritos los nombres y la fecha de nacimiento de cada persona que está en la tierra. Y también tengo la fecha en la que van a morir todos y cada uno de ustedes. Y déjame decirte que no es tu tiempo aún de estar aquí. Todavía te queda mucho en la tierra. Así que regresa por donde viniste. Justo en ese momento fue cuando despertó adentro de la caja. Él cuenta que hasta la fecha es algo que no olvide y que nunca podrá olvidar. Y cuenta que no se cansa de darle gracias a Dios por una segunda oportunidad de vida. Hoy quiero contarles una historia que sucedió allá por el año de 1970, cuando mi madre era una niña apenas. Ella es del estado de Guerrero. Cuenta que cuando tenía como 10 años aproximadamente, pasaban cosas muy extrañas en su pueblo. Cayó una desgracia en una familia vecina. Resulta que casi todos los miembros de esa familia iban enfermando uno por uno, y de igual manera iban acabando lentamente. Fallecían de una forma muy extraña. Era como si su cuerpo por dentro se fuera echando a perder, al grado de escupir y vomitar gusanos. Y así iban acabando sin que algún doctor pudiera detectar qué enfermedad podría ser. Todos tenían mucho miedo de que fuera una enfermedad desconocida. Otros creían que se trataba de brujería. Todos temían en el pueblo que pudiera existir alguna bruja en el lugar, pues es un pueblo bastante pequeño hasta la fecha. Llegó un día domingo en el que fallece otro familiar, y mi abuelo se percató de que una mujer llamada María se acercó hasta el féretro. Le dijo: Descansa, tío, nos vemos en la noche. Y entonces sospechó algo malo, pues ella era la única de la familia que no enfermaba, sino que todo lo contrario. A ella le estaba yendo muy bien. Todas sus cosechas y huertas prosperaban y daban mucho más que otras. Mi abuelo dio aviso de lo que había escuchado, así que se pusieron de acuerdo para vigilar esa noche el cementerio. Llevaron sus fusiles cargados por si las dudas y se vistieron con la ropa al revés. Eso dicen que es para que las brujas no se den cuenta de tu presencia. Ya habían tardado un buen rato y no ocurría nada. Estaban casi decididos a irse esa noche a su casa hasta que de pronto se dieron cuenta de que iba entrando un gran perro negro con el pelo muy brilloso y muy grande en tamaño. Dice mi abuelo que se le erizó la piel con solo verlo pasar. A pesar de ello no se movieron de ahí. Se quedaron muy tranquilos mirando lo que hacía aquel canino. Se dirigió exactamente a la tumba del recién fallecido. Escarbó un buen rato hasta que se dieron cuenta de que parecía que estuviera comiendo algo. Ese gran perro, cuando metió medio cuerpo a la fosa, mi abuelo le dio 2 impactos en las costillas y uno en el estómago. Aquel perro salió corriendo y lo siguieron. Dicen que se quejaba de mucho dolor. El perro corrió hacia la huerta de mangos de Doña Marina, dando vueltas alrededor de los árboles, y así desapareció entre la oscuridad. Esa noche todos se fueron a su casa pensando que al día siguiente
encontrarían al perro o alguien lastimado por ahí. Pero así pasaron los días y no ocurrió nada, hasta que una vecina le gritaba a Marina que saliera, ya que los toros se estaban metiendo a su milpa y estaban acabando con toda la cosecha. Pero la señora no salía. Entonces la vecina se pasa para ver si ella estaba bien. La encontró acostada en una cruz de ceniza y con 2 animales comiéndose parte de aquel cuerpo. Ella, muy asustada, avisó a los vecinos y al ir a verla, se dieron cuenta que ésta había fallecido de 2 tiros. Lo más extraño era que ella misma estaba acabando con toda su familia sin piedad alguna. Unos dicen que era para poder quedarse con los terrenos y ganado, pero la gente estaba muy indignada por el mal que ésta había hecho. Y fue entonces que decidieron enrollarla en un petate y así echarla en un hoyo como si de cualquier animal se tratara.